Vamos a revisar los títulos más importantes de esta jornada, ¿les parece? Nuestra edición del e-paper todos los días está lista y los títulos son estos. Cambios en el sistema tributario se basarán en 5 pilares. Este fue el anuncio que ayer hizo el ministro de Economía. Habrá amplia condonación de las deudas hasta el 2017. Las deudas impositivas se eliminarán. Se establecerá un nuevo plazo para las multas. Nace un sistema de apoyo a los emprendedores y los impuestos IT e IUE se unen en un solo pago, recuperando parte del abrogado decreto 5503 en la parte de la parte impositiva. Recuperaron alguna parte y ese es el proyecto de ley que dicen mandarán al legislativo. Vamos a la subapertura, por favor. Rodrigo Paz asistirá a la cumbre convocada por Trump y luego hará una gira por países europeos. Bolívar elimina a Real Potosí tras ganar 3-1. Y la fotografía principal, lo que ocurrió ayer en la Argentina. Una jornada marcada por la manifestación, las manifestaciones, había un paro, había manifestaciones alrededor del Congreso, donde se estaba debatiendo en la Cámara Baja la reforma laboral que envió el Ejecutivo. Vamos a la foto, ¿les parece? Miren, ahí está, paro y violencia en la Argentina, fuertes enfrentamientos en oposición a la reforma laboral. Hubo jubilados detenidos, hubo un área de seguridad prácticamente que impedía el paso de los manifestantes que estaban apostados alrededor del Congreso Nacional. Y bueno, finalmente se aprobó la reforma laboral mandada por el presidente argentino Javier Milei, que entre otras cosas tiene algunos puntos que llaman la atención. Por ejemplo, que se amplía la jornada laboral de 8 hasta 12 horas. Y que esto va a ir a una especie, esto no va a tener pago extra, no, va a ir a una especie de banco de horas que en algún momento se van a utilizar previa coordinación entre el empresario y el trabajador. En cuanto a las vacaciones, solo hay un periodo definido para las vacaciones y que no se podrán tomar de golpe. Tendrán que, de mutuo acuerdo, quedar cuándo se pueden tomar las vacaciones. Va a haber los salarios, ahora pueden ser pagados en dinero, sea en pesos argentinos o en moneda extranjera, pero también puede pagarse en especie, en habitación o alimentos. ¿No? Así también se puede pagar un salario en la Argentina a partir de esta reforma laboral que fue aprobada en el Congreso y fue enviada, en la Cámara de Diputados, fue devuelta a la Cámara de Senadores con las modificaciones, entre ellas el artículo 44, que era el polémico artículo, que proponía reducir drásticamente el esquema de remuneraciones. ¿Qué era este artículo 44? Resulta que si usted se enfermaba o se accidentaba y le daban baja médica, no le iban a pagar el salario completo por los días que no vaya a trabajar, algo que ocurre en cualquier legislación casi humana en el mundo. Bueno, ese artículo 44 finalmente fue quitado, pero lo demás sí avanzó. El empleador, por ejemplo, en el caso de vacaciones, deberá conceder el goce de vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Pueden acordar las fechas si es que hay algo fuera de ese periodo. Y de ahí pueden convenir el fraccionamiento de justamente las vacaciones. Las jornadas laborales se amplían de 8 a 12 horas, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Es decir, si usted trabaja se amplía su horario hasta las 8 de la noche, al día siguiente no puede ir a trabajar antes de las 8 de la mañana. Después sí puede. Las horas extras, el empleador y el trabajador podrán acomodar de manera voluntaria, dice, un régimen de compensación a partir de un banco de horas. ¿No? O sea, yo he trabajado 12 horas hoy, entonces tengo 4 acumuladitas, estas 4 en algún momento las voy a utilizar. Más o menos es así. Y hay una serie de puntos que forman parte, están en la justicia laboral, una reforma tributaria, incentivos para pymes
¿Y quién va a pagar la indemnización cuando despidan a un trabajador? Los mismos trabajadores. Con una parte del salario descontado, se va a formar una especie de un fondo para que de ese fondo, que mensualmente cada trabajador irá aportando, que será descontado de su trabajo, con ese paguen las indemnizaciones a quienes sean despedidos, ya no el empleador. Con esto, dicen, van a fomentar más la creación de empleos. En un momento crítico de las empresas en la Argentina, donde calculan que cada día se cierran más de 15 empresas. La más emblemática, FATE, que echó a 900 empleados hace un par de días. Tenemos unos temitas más, creo que nos enganchamos con la Argentina, que era un tema pendiente. Tenemos las llamaditas abajo, ¿les parece? Rapidito, de la tapa. Perdón, gobierno aplica arancel cero a las importaciones de soya por un año, algo que desde ANAPO han reclamado. Ministro reporta 8.000 millones de dólares drenados y 340 casos irregulares. Registran 279 casos de violencia contra la mujer durante el carnaval. Esto y más al interior de nuestra tapa del IPP.